Hola y bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas de antropología y cultura explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Y hoy estoy extremadamente feliz porque el tema de hoy es dioses de la muerte. Un tema que le pedí a la antropóloga desde hace un rato, pero que había tenido que investigar. Así que los invito a poner mucha atención porque creo que nuestro concepto de Dios de la muerte está muy cerrado, pero no sé, vamos a ver. Para eso le cedo toda la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Tengo toda la palabra. Toda. Toda. Venga, y mi atención. Poder, sí. Este tema fue muy difícil porque ¿sabes cuántos dioses relacionados con la muerte existen? 666. No. Ah. De hecho, ese número está muy... Sí. De hecho, sacaron una teoría en el que el 666 era realmente como un código para referirse a una mujer. Antes los romanos empezaron a utilizar... ¿No son 3 mujeres? No, empezaron a utilizar un sistema de código numérico. En lugar de escribir palabras, escribían... Continúa. No sé qué dijiste. No. Escribían números, entonces lo que tenías que hacer era cambiar el número por la letra del alfabeto. Ajá. Entonces puede que, decían, yo amo a la chica 412. Y entonces pues ahí estaba el nombre de la mujer. Entonces puede que el 666 fuera un código para referirse a una mujer, a una persona, a un ser o algo así. No es... Okay. No es ese número malvado que todo el mundo... No, porque aparte el 666 es una concepción muy... ni siquiera católica, es más cristiana, porque es el número de la Biblia, el número del libro de la Biblia, y aparte el capítulo donde se ve y solo funciona con una Biblia cristiana, no católica. Porque son 66 libros de la Biblia y el capítulo 6. Pero si es una Biblia católica tiene más libros. Porque el número de la bestia estaba escrito y era el 666. No. Lo dice en Apocalipsis. No. Sí, lo dice en Apocalipsis. Bueno, está bien, te perdono. Ok, ya. Pero regresemos al tema, porque ese no es el tema. Que hay demasiados dioses relacionados con la muerte. Porque nosotros concebimos al dios de la muerte muchas veces como este ser que reina el inframundo. Pero en realidad hay muchas otras cosas alrededor de esto. El problema empieza desde nuestra propia concepción de la muerte como personas, como humanidad. El hecho de que se acabe la vida es algo que pues nos causa problemas. O sea, queremos saber qué hay más allá y por eso pues empezaron todas estas mitologías a crearse para dar una respuesta a la pregunta ¿y qué pasa cuando ya esta gente ya no respira, ya no se mueve, cuando empieza a pudrirse su cuerpo? En primer lugar, ¿cómo es que se apaga todo? ¿Por qué se acaba la vida? Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Porque pues sabemos que nosotros tenemos cierto nivel intelectual, entonces nos cuesta mucho pensar que todo eso se apaga, todo lo que espiritual, todas las ideas simplemente se borran. Entonces tratamos de darle otro sentido y por eso existe la creación en las mitologías del inframundo, del reino de los muertos, la otra vida, paraíso, como quieras. Todas las culturas tienen una idea concebida acerca de otro mundo después de la muerte. Pero bueno, ahorita decías que vemos a esta persona o deidad que reina el inframundo. Pero creo que como mexicanos sí hacemos la separación entre uno es la muerte y otro es el que reina el inframundo. Así es. O sea, sí hay dos. La cuestión es que, por eso digo, que ahorita ya, digamos muy occidentalmente, vemos al dios de la muerte. Pero la cuestión de la muerte en sí, pues era algo que nadie podía comprender antes. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a buscarlo.
Y por eso siempre existe en todas las mitologías una relación dual entre la vida y la muerte. No puede existir una sin que exista la otra. Y de alguna manera tiene que haber un equilibrio. En las narrativas siempre hay un equilibrio. Hay un dios de la creación, hay un dios de la muerte. Hay un mundo creado físico, hay un mundo espiritual. Hay un principio, hay un final. Está el principio de la creación, está un Ragnar, un apocalipsis. Está los dioses de la abundancia, están los dioses de las enfermedades. Siempre están estas dos partes porque una no puede existir sin la otra. Dicen que la muerte le da sentido a la vida. Una de las teorías que tienen con el cristianismo es que sí, ya existía una deidad, pero les faltaba la contraparte y es por eso que se crea al demonio. Es que esto tiene que ver mucho con el sincretismo que hubo entre la religión, los mitos de las culturas, ¿cómo se llama? Abrahámicas. Judeo. No es lo mismo, todos los descendientes de Abraham. Okay. Porque ahí entran tanto los judíos como los musulmanes, como otras tribus que son descendientes de Abraham de alguna manera. Uh-huh. Entonces ahí hay una diferencia entre lo que ellos creían que era en un Dios todopoderoso y las creencias de otros seres, de otros pueblos donde había dioses malvados, dioses benévolos. Entonces ahí es el problema, pero bueno. Y también con esto de la muerte viene el concepto del alma, o que hay un espíritu que existe separado del cuerpo. Puede estar separado mientras vive, pero lo que sí es que cuando muere, de alguna manera se va a separar. ¿Por qué? Porque podemos ver físicamente los cambios de la descomposición de un cuerpo, ya sea un animal, ya sea una persona, incluso podemos ver la descomposición de las plantas. O sea, la naturaleza se descompone. Entonces, como yo puedo ponerme a vigilar un cuerpo, como el cadáver de la mosca que hay aquí en la mesa, acá hasta se descomponga, entonces yo me puedo asegurar de que esa mosca no va a salir volando al otro mundo, pero no me puedo asegurar de que el espíritu de la mosca viaje. Entonces se crea el concepto de alma, de espíritu, y también se va a crear el concepto o la idea de un viaje o una travesía para cruzar justo a ese reino o para atravesar ese lugar. Porque nuestra vida es una travesía de alguna manera, no porque viajemos todo el tiempo, sino porque pues temporalmente hay un crecimiento, hay un proceso. Entonces la muerte, como es un reflejo de la vida, digamos, también tiene un proceso. Y aquí es cuando, por este mismo proceso, es cuando empieza a haber la diferenciación entre los tipos de muerte. Por ejemplo, los mexicas tenían la diferenciación de 3 a 4 tipos de muerte. Estaban las muertes por ahogamiento, ya sea porque te caíste en el mar, ya sea porque y aparte te se iban a diferentes... Espera, por eso dice, bueno, okay. Estaban todos los que se ahogaban, o sea, los que quedaban sin respirar, iban a Tlalocan, con Tlaloc, señor de las tormentas y las lluvias. Se volvían de alguna manera los tlaneques, que eran espíritus que le ayudaban o que descendían cuando había tormentas, pero solamente si morías ahogado, o sea, sin poder respirar. Los guerreros que morían en combate y las mujeres que morían en el parto, sí, iban al reino de Huitzilopochtli, el dios del sol, el colibrí guerrero, y se convertían en luces como del atardecer, y eran como espíritus entre vengativos y poderosos, pero que pues realmente no hacían daño a nadie, pero eran espíritus fuertes porque murieron en combate. Sí. Todos los de muerte natural, digamos, iban al Mictlán, con Mictlantecutli, que era él es considerado como tal el señor de la muerte. O sea, se caía por un barranco y naturalmente se moría. No, había otro, pero no me acuerdo cuál era el dios. Okay. De hecho, lo traté de buscar, pero como no me acuerdo del nombre, no encontré específicamente eso. Que era si te caías, si morías por un accidente terrible.
Entonces todos estos dioses se pueden catalogar como dioses de la muerte. Exactamente. Ahí mi problema de cómo presento yo los dioses de la muerte. ¿Cómo haces la separación si ajá, todos tienen un reino que gobiernan no, entre y no muertos? es la cosa también, como estas narraciones es un reflejo de la vida, entonces lo que va a existir en la vida también va a existir en la muerte. Si hay reinos en la vida, pues también hay un reino de la muerte. Por eso están los reyes, o los que yo le puse reyes del inframundo. Si el rey tiene una esposa, también va a haber una esposa del rey del inframundo. ¿Cómo está? Ay, la de Hades. Está. Perséfone. Perséfone. Ajá. Si va a haber un castigo en la vida, pues también tiene que haber un castigo en la muerte, y hay dioses que se encargan de eso. Si hay juicios en la vida y se condenan tus acciones según la moral y la ética de cada pueblo, pues también tiene que haber un juicio en la muerte. Entonces, todo esto va a ser un reflejo de lo que tenemos en la vida, y por eso, pues hay demasiados dioses, o sea, nada más en Egipto, los egipcios creían que había un jurado de 40 y no sé cuántos dioses, y cada uno te iba preguntando si habías cometido un pecado. O sea, era como, tú robaste el pan y tenías que decir que no. Y el siguiente, tú robaste la leche y tienes que decir que no, y así. Y cada uno de esos dioses tenía nombre, pero ya se perdieron, solamente quedan poquitos. Nombres, ajá. Lean las crónicas de Kane, de Rick Jordan. No Rick Jordan. No, sí, Rick Jordan, el que escribió Percy Jackson. Ah, ok. Es muy bueno en eso. Y por eso separé, te digo, en diferentes tipos. Así que vamos a empezar con los reyes del inframundo. Que sería la percepción del diablo. No, es la percepción del gobernante del inframundo, porque es muy diferente el diablo. Pero podría, entra, el diablo entra en también la cosa. En las narraciones, como está la vida de un lado y está la muerte del otro, la muerte es un proceso natural. Ajá. Es triste, es malo. Bueno, es triste, terrible perder a alguien querido, no quieres morirte, pero es proceso natural. El concepto de la maldad no siempre va ligado a la muerte. No. El diablo, como tal, es el concepto de la maldad. Y de hecho, no va como tal ligado a la muerte. El diablo no te mata. No. De hecho, hay un ángel aparte que se narra en el libro de Éxodo, que existe el ángel de la muerte. Específicamente, ese ángel te puede matar. Y también el caballero, uno es muerte. Ajá, sí, cierto, el de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, el diablo caballero era jinete, perdón. El diablo es el rey del inframundo. Y de hecho, los reyes del inframundo, por lo regular, no te matan. Solo están ahí para custodiar las almas. ¿Por qué? Ajá. Porque los reyes en la vida real no hacían muchas cosas a veces. Entonces, ahorita, por eso, vamos nuestra a empezar, primera clasificación es dioses de la muerte. Ajá, y de ahí vamos a empezar con los reyes del inframundo. Vale. Vamos a empezar con Apuch, o también se le conoce como Kisin, el apestoso. Genial. O Charmer. Es de la mitología maya y es el rey de Xibalba, el mundo de los muertos. Oh, Xibalba. El último nombre que le dieron al COVID. Ah, sí. Es... Porque ya eres del mundo de los muertos. ¿Qué es esa historia? Bueno, una de las... Ajá, una de las cepas. Y él es descrito como un esqueleto o un cadáver que está putrefacto, que tiene además un rostro como de jaguar o de búho. Y está adornado con campanas y también tiene cascabeles en sus piernas. Así. ¿Cascabeles? Ajá. Ok. Va a sonar. No sé. Bueno, los cascabeles eran algo ritualístico dentro de... Mi pregunta es si el cascabel no es de fraile o es otra cosa. No lo sé, aquí nada más decía cascabeles. O sea, hay muchas formas de hacer cascabeles en la mitología, en la cultura maya. En las culturas en general hay muchas formas de hacer cascabeles. En sí, un cascabel es un objeto hueco que tiene algo adentro, que es una cha cuando se mueve. Y él era pues es el del dios del inframundo, pero como tal no provoca la muerte, solo reina en ese lugar. Y pues tiene toda una mitología de cómo nació y cómo llegó ahí y todo lo demás. Pero digo, no provoca la muerte. Sin embargo, él reina sobre el mundo de los muertos.
Luego tenemos a Aita. Él Aita. es etrusco de Italia. ¿Mm? Y es como tal el nombre que le dan tanto al dios como al inframundo. Y era un hombre con barba que usaba una como capa de piel de lobo. Este se va a transformar después, o lo van a relacionar después, a Hades y a Plutón. Hades en la mitología griega y Plutón en la mitología romana. Sí. Y por el sincretismo. Quiero empezar a resaltar aquí que ambos dioses comparten la idea de tener facciones de animales carnívoros. Lobo, jaguar, búho, tienen que ver con los animales carnívoros. Es algo que sí. Depredadores. Depredadores, exactamente, que también comparten los dioses de la muerte. No todos, pero en general sí tienen una relación con eso. O sea, no vas a encontrar un dios de la muerte que sea un venado. O sería muy raro. Sería muy raro, ajá. Me gusta. Me quedé pensando si hay un dios de la muerte que sea un venado. Yo también lo estaba pensando. No, creo que no. Es que hay un dios del bosque. Los venados están relacionados más con la vida y la fertilidad. No, no tengo pensamiento. O un conejo, tampoco. No, conejo, no, para nada. Y te digo, Aita se va a convertir, lo van a... Ya sabes, todo esto de los dioses va pasando de un pueblo a otro y entonces empieza a agarrar otras características, empieza a ser más definido. O ponerle otro nombre. O lo combinan, le ponen otro nombre. Entonces se va a convertir en Hades o Aides, dependiendo la traducción. Aides. Porque Aides significa el invencible. Vean Pasco y Rodri, la canción de Hades, para saber más acerca de ello. Pero cuando se peleó con los titanes, con sus hermanos, y le dieron un casco, los cíclopes, que se hacía invisible, entonces nadie podía tocarlo. Esto tiene que ver mucho porque no sabes cuándo va a llegar la muerte. Muchos seres de la muerte son invisibles. Igual que el alma o los espíritus. Y también se le conoce como el que lleva un cetro de 2 puntas, el que lleva las llaves del inframundo y el que va en un carro tirado por caballos negros. El negro pues es un color de la muerte. No hay gran ciencia en ello. ¿De qué color se ponen las cosas cuando se pudren? Negro. Punto. ¿Sí? Y pues él tenía, él como tal custodiaba el reino de los muertos. Él no provoca la muerte. Toda mi ropa está podrida. Toda tu ropa está podrida. También, sí. Y aparte es más cómodo vestir de negro porque no se notan las manchas. ¿Cierto? A menos de que sea un pantalón como el que llevo. Bueno, sí, así, sí, blanco todo se nota. Pero este es negro. Una vez alguien... O sea, si alguien me patea tantito, se ve la mancha de polvo. Ajá. Alguien llevó un pantalón negro y estaban pintando bancas en un parque y yo vi claramente cómo se fue a sentar y le quedó así marcado de blanco el pantalón negro y eso no se va a quitar por esta persona. Y Hades, como tal, rige el inframundo y de hecho él ve que nadie se meta ahí, pero tuvo pues varias intromisiones de héroes griegos. Por Perséfone. Por ejemplo. No, Perséfone. No, o sea, ella provocó las intromisiones. No. Sí, es Perséfone la que tiene amantes y los deja entrar. Ah, bueno, también. Pero aparte van a rescatar a gente del inframundo. Sí, o sea, chido para vigilar no es. Tiene el mejor perro de todos. Definitivamente. Al Cerbero, que en algunas es solamente un perro gigante que custodia la entrada. En realidad custodia la salida. En otras es Fluffy. En otras es un hermoso perro de 3 cabezas. Y te digo, él no sale del inframundo y él como tal, pues es un gobernante porque se repartieron el reino. Y a él le vieron la cara. Y a él le tocó el inframundo. La neta, no sé. Él está enojado porque en la percepción de ese mundo, de esa mitología, ellos absorben fuerza. Esa es la película de Furia de Titanes. Pero también en lo demás ellos buscan ser adorados. Sí. ¿Sale? Es de donde nace su
No Pero es solamente que- su fuerza, sino que les gusta ser adorados. Pero es que Pero Hades- nadie va a adorar al Dios que te carga De hecho, cuando te mueres. aquí hay una cuestión muy graciosa, muy irónica. Como él es el dios de la muerte o del inframundo, el rey del inframundo, digamos que tiene cierto control sobre la vida, sobre las almas. Ujú. Entonces, si lo adoras para pedirle Que no te... que no te lleve, que te proteja, que te dé salud. Y muchos de los dioses de la muerte son también dioses de la medicina, dioses de la salud, dioses de la vida, de las parteras. Pero bueno, Porque está bien. justo hacen, digamos, Hécate, por ejemplo, Ujú. es considerada una de las brujas, ya hablamos de ello, de las primeras brujas. Era en sí la diosa del fuego y de alguna manera tenía demasiado poder. Y después se le fue considerando como parte de los dioses de la muerte que vivían en el inframundo. Ella era la diosa de las parturientas. Ok. Ponían un símbolo de Hécate para que protegiera a las parturientas. Creo que durante eso el sí ya me trabajo lo de habías labor. contado. Ajá. Entonces, sí es cierto que no quieres adorar a los dioses de la muerte, pero de alguna manera le vas a llevar flores, le vas a poner un altar, le vas a hacer favores, porque quieres ganarte su favor de que te cuide y de que te deje más tiempo en la tierra. Y otro de los más importantes junto con Hades, y que de hecho del cual Hades también tomó un poquito, es Osiris, el dios de los muertos en Egipto. Ujú. Él también se le conoce como Señor de la Duat y Señor de la Resurrección. Era parte de la... Es la primera momia, ¿no? Sí, es parte de la Eneada metro... Luego. de la metrópolis de... de Heliópolis. Heliópolis. Así se llama la ciudad. Pues era digamos, no fue el primer dios de la muerte como tal, No. pero llegó a convertirse en dios de No, la porque muerte. él murió primero. Se le considera como el primer faraón y primero era el dios de la fertilidad. Él, digamos que le llevó la tecnología a Egipto, les enseñó a arar, les enseñó a cultivar, les enseñó a hacer canales, les enseñó matemáticas, o sea, de todo. Fue el mejor faraón de Egipto, hasta que su hermano Set, entre Celos. venganza y celos, decide ponerle una trampa, lo encierra en un ataúd y en un sarcófago, porque hizo como una fiesta para celebrar a Osiris y dijo: hice esta hermosa caja de oro y se la voy a dar al único que quepa en ella. Y entonces todos en Egipto se empezaron a meter al sarcófago, pero pues para unos era muy grande, para otros era muy pequeña y así. Y entonces al final le dicen a Osiris que se meta. Inteligente no era, ¿eh? Sí, no era. Y entonces, pues, quién sabe por qué, le quedó perfecta a Osiris, y en ese momento los secuaces de Set cerraron el sarcófago y le pusieron clavos, en los clavos, digamos que le pusieron remaches derretidos de oro para que se cerrara, y se llevaron el sarcófago y lo aventaron al Nilo. Isis, su esposa y hermana, porque ahí todos son hermanos, sí, está Set, Isis, Neftis, Osiris y Horus. En algunas son hermanos. Hay uno más, pero no me acuerdo nunca quién es porque le cambian el nombrecito. En otros Horus es hijo de Osiris y... Pero por lo menos sí sabemos que los cuatro. Set sería el señor del desierto y el caos. Neftis e Isis son diosas de la fertilidad. Neftis es un poquito también relacionada con la muerte, porque es la que le ayuda a veces a cruzar a las almas. ¿Mm? Y luego está Osiris, que es el primer faraón. Entonces Isis va a buscar a su esposo, lo encuentra, y de alguna forma mágica se queda embarazada de él. Entonces, en lo que va a parir al niño, se le encuentra a Osiris y lo hace tracitos. Y lo riega, uy, por todas partes. Y Pascu y Roddy también hicieron una muy buena canción de eso. Sí, apenas. Destripando la historia. Y entonces Isis lo vuelve a buscar y lo logra encontrar, pero no encuentra todas las partes. Le faltó la parte más importante de los hombres, pero lo une. Si no crees que es la más importante, chécate. Sí. Y para unirlo es como lo embalsama, o sea, para juntarlo, lo envuelve en vendas de lino para juntarlo, porque y no por había eso se vuelve pegamento. la momia. Y por eso también es verde, porque como estuvo tanto tiempo en el Nilo, exactamente. Está podrido. Exactamente. Pero
pues como pues ya murió como tal Osiris, se vuelve ahora dios del inframundo y rey de la Duat, que la Duat es Espérate, sigue sin tener Chilinsky. Sí. Ok. Sí, de hecho. Y Osiris sería Es un dios trans, de... ¿no? Ándale, le hicieron la jarocha. Osiris es Horus termina siendo el que se vuelve faraón tras derrocar a su tío Set. Y ya Horus. todos los demás faraones tienen o son la representación o tienen el favor de Horus y de Isis con ellos. O su reencarnación. Ajá. Y de Horus. De Horus. Y pues él es uno de los dioses muy importantes que trascendieron no solamente a Hades, sino a otras partes. Y en esto de la reencarnación lo podemos encontrar en muchos otros dioses. Por ejemplo, Ra, que no es como tal de la muerte, es un dios creador. Es como es el papi, ¿no? El papá de no, todos. No es el papá de Osiris, es el abuelo de Osiris. Por eso, pero es el papá de todos los anteriores. Más o menos. Ok. Es que aparte es un dios Tefnu, de varias es que de cuenta que caras. Tefnu y Shut, que es el viento y como la atmósfera, son los que dan inicio al Nilo, digamos, y del Nilo sale una flor de loto y de la flor de loto sale un huevo y es Ra. Bueno, es un pollo. Y bueno, no es un pollo, pero la cuestión del huevo también es algo muy curioso en los humanos. El huevo, la forma del huevo es algo muy importante y lo puedes ver en muchas culturas. Pero el huevo de Pascua. Después hablaremos de ello. Pero por eso Ra crea entonces a los cielos, a la tierra y es Hep, pero es el Tefnut y Shut también crearon a Hep y a Nut. Nut es la diosa del cielo, del firmamento, que es una mujer. Me encanta esa representación, es una mujer que está así estirada cubriendo el mundo. Y todo su cuerpo está como estrelladito. Y Hep es la tierra, y entonces en un momento se enamoran esos dos y se juntan. Igual son hermanos, ¿no? Pero se juntan y de la unión nace Osiris, Isis, Neftis, Set. Ok. Sí, está bien complicado, pero bueno. Bueno, todo esto es una de las, Pero todos esos dioses viajan de repente a la Duat, que sería el mundo espiritual, que es a donde llegan todos los espíritus que mueren, y también pueden ir los dioses porque Ra cruza todos los días la Duat para volver a salir por el cielo, porque es el sol. Entonces, por eso digo que la muerte era un proceso como parte de la vida, así como Ra muere todos los días. Y así como Osiris tuvo que salir para que su hijo se convirtiera en faraón, el proceso de la vida y de la muerte siempre estaba en un ciclo constante. No es algo malo. Exactamente. Es parte de. Ahora pasamos a Around. Otra vez. Around. No sé cómo se pronuncia. ¿Puedes deletrearlo? Es del rey de los otros mundos, Arawn. Y es el rey del Anewin o el paraíso. Aquí ya no es el inframundo, aquí ¿qué mitología es el paraíso. Este es de la mitología celta. Y él es un gobernante justo que cambia de forma y de aspecto porque es un mago muy poderoso y también es un cazador. Y sus perros iban por así en las noches de otoño a cazar los espíritus errantes. Solo era peligroso para los mortales, para los espíritus los cuidaba. ¿No es el de la cacería? También hay muchos de la cacería. No, pero en los celtas. Hay muchos de la cacería. Está bien. Sí. Y de este también hay una como ¿se llama? Bueno, de él también salieron muchas similitudes con otros dioses por esta idea de que es un rey benevolente y de que los muertos o las almas de los muertos van a descansar a un paraíso. En el otro nomás eran como un montón de no sé, algodoncitos flotando, pero aquí ya es un paraíso. Y cosa curiosa que pues dependiendo de la cultura, del lado de la cultura, quién es más importante en el inframundo. Ya vimos a los dioses.
pero también hay diosas. Y está, por ejemplo... Ahorita ya terminamos con los dioses varones que son reyes del inframundo. Más o menos. Ok. Deja de interrumpirme. Estás viendo que está muy caótico y son demasiados. Sí, perdón. Pero está Hela, por ejemplo, en la mitología nórdica, hija de Loki y de una gigante cuyo nombre no lo pude escribir ni pronunciar. ¿Cómo le dice a Loki? La mitad... Loki es un gigante. Sí. O sea, se hace chiquito y se hace grandote. Eso sonó mal, perdón. Sí, muy mal, pero dale. La mitad de su cuerpo es oscura porque no está viva y la otra mitad sí. Oh, y sí. de hecho, cuando nace y sale así, los dioses le preguntan, ¿qué onda con la mitad de tu cuerpo? ¿Tú estás viva o no? Y ella le dice, no lo sé, solo existo. Y entonces... los dioses, como por miedo, la separaron de su hermano Fenrir y de Jormungandr. Porque Loki tiene un chorro de hijos. Exactamente, por miedo a que se uniera a Loki, y la arrojaron al Hel o Helheim, que es el reino de los muertos, que está hacia el norte y abajo. Casual se llama Hela y está exactamente. En el okay. Y ella, como metáfora que la muerte llega a todos lados, ella es tan poderosa que recibió el poder para reinar sobre los 9 mundos. Y como tal, en el Ragnarok ella no hace nada, pero manda un barquito así como con porras para echarle a su papá Loki porras. O sea, está del lado de su papá, pero ella como tal no hace nada en el Ragnarok. Porque todos van a llegar. Exactamente, todos van a llegar ahí. A ella le conviene. De hecho. Y aquí pues vemos la diferencia, te digo, de qué se espera en la vida, porque Hela, por ejemplo, también tenía como una idea de entretenimiento rara. Digamos que cuando mueren los vikingos, se pueden ir a varios lados. Si mueren en batalla, se van con esta Freya, que también es considerada... Al Valhalla. Parte de los, al Valhalla, como parte de los dioses de la muerte. Ese cielo está bien chido. Y se pueden ir con Odín, cuyo nombre del paraíso no me acuerdo cómo se llama. Pero también se pueden ir con Hela. Y en los 3 lugares, de alguna manera, siguen peleando los guerreros, ¿eh? Sí, como que los vikingos no entienden. Lo mejor en la vida era pelear. Y beber. Es importante. Sí, beber, comer y pelear. Sí. Para los vikingos. Y de aquí también viene, y también en la mitología celta hay otro que cielo parecido a eso de beber y comer, que era el Tirnano. Tirnano. ¿Y qué hay ahí? Pues es un paraíso también. ¿Quién lo gobierna? No, son varios. Es que es de la mitología celta, entonces hay muchas cosas perdidas también por ahí. Otra diosa muy importante era Ereshkigal. La diosa de los muertos o señora de la gran tierra, esto en Sumeria. Era la reina del inframundo, que se llama Irkela, y ella fue raptada por el dragón rojo poco después de la creación del mundo para reinar el inframundo. Ella era una diosa. Y ella vigila a los espíritus de los muertos, porque al parecer se pueden escapar. Entonces los vigila. Ella por eso tenemos fantasmas. Es una de las pocas, de las que encontré, de la única que encontré, que ella empezó a ser reina sin que tuviera un rey. Después llega como un héroe que se llama Nergal, el cual había cometido un crimen, y va y le pide perdón y termina casándose con ella y reinando junto con ella en el inframundo. Pero en sí ella es la chida. Ajá. Y como ella también está Izanami, que me parece súper triste su historia. Izanami es la diosa de la muerte de la mitología japonesa. Ella gobierna el Yomi, que es la tierra oscura de la muerte. Ella era una deidad de la creación que dio a luz a las 8 islas que actualmente conforman Japón, junto con su esposo Izanagi. Ella también dio a luz a muchos otros dioses, pero murió al dar a luz a Kagutsuchi, que es el dios del fuego, porque pues como era el fuego, le produjo quemaduras por dentro y entonces murió. Y se fue al mundo de los muertos. Eso es lo triste. Su esposo mató al dios del fuego
Ah, ok. Porque es como mató a su propio hijo porque había matado a su mamá. Suena lógico. Sí, ya sabes. Y luego descendió a buscarla al inframundo para vivir con ella, pero ella lo rechazó. Y Porque él se cargó a su hijo. No, porque se... Dijo, hasta que la muerte nos separe, papá. O sea, ya. Ya estuvo. No. Él siguió tratando de insistirle, pero ella entonces se muestra y él se asustó porque ella pues estaba cubierta de gusanos y toda podrida. Y entonces él sale así corriendo, huyendo de ella. Uy, cuánto amor, ¿eh? Exactamente, y ella se enoja y lo persigue. Y entonces al final le logra salir del Yomi. ¿Yomi? Suena, hay un dulce que se llama Yomi, ahora que lo pienso. Yumi. No, hay un dulce que se llama Yomi. Ah, bueno, ok. Pero bueno, logra salir de él y ella pues ya no puede salir. Y entonces ella, por rencor, promete que al día va a matar a 1000 personas. Y entonces él dice, sí, pues yo al día voy a hacer que nazcan 1500 personas. Pues va ganando el vato, ¿eh? Exactamente. Y es su culpa que exista la sobrepoblación mundial. Sí. Si vienen a echarle la culpa a alguien, se Son llama los chinos. Izanagi, japoneses. Perdón, los japoneses. Fue racista de mi parte. Sí. Es culpa de los japoneses. Sí. La sobrepoblación. Espero que no saquen esto de contexto. Vale. Y luego, para acabar más o menos con los reyes del inframundo, vamos a hablar de Mictlantecutli. O Mictlantzíhuatl, el cual era venerado por todos los seres vivos porque al final se iban a encontrar con él. O sea, él era la muerte final de alguna manera. Incluso se dice que los dioses iban a morir en algún momento y él iba a ser el único que quedara. Es un esqueleto de ojos penetrante o ojos de obsidiana, dependiendo la traducción. Está relacionado con los búhos, las arañas, los murciélagos, perros y con el sur. Y esto te digo es con el sur. Sur, ajá, la dirección sur. Es que cada dios tenía una dirección. Solo que nunca me acuerdo de los otros 3. Ok. Lo siento, tengo problemas de... Atención. Sí. Y para poder llegar al Mictlán tenías que cruzar por un camino con muchas trampas en las que te ibas deshaciendo como de tu cuerpo para que solamente el alma llegara con Mictlantecutli y te comía. El alma. Sí. Y ya. Una calaca. Sí. No sé, la neta es que todo el camino que hace porque te disparan 1000 de flechas, hay una lluvia de granizo, tienes que cruzar como un bosque helado, o sea, hay un montón de cosas y el final es ese. Me voy al Valhalla, la neta. Se supone que también es una especie como de paraíso porque de alguna manera pues ya habías regresado a la tierra, entonces ya habías cumplido como todo y tu alma descansaba. Pero ¿cómo me va en Xibalba? En Xibalba, pues más o menos parecido, porque no descansan o sea, no hay un paraíso como tal. Pero ahí viven los dioses. Pero, o sea, el camino a Xibalba... No llegas por un cenote. Está más chido. Sí, está más chido que el camino. Estoy entre Xibalba y el Valhalla. Y el Valhalla. Sí, no. Los demás son un asco. Incluyendo el cielo judeocristiano, es un asco. Bueno, y bueno, de todos estos, muy pocos eran los que te juzgaban, pero por ejemplo sí te juzgaba Osiris. Que aquí es cuando te digo que entramos ya en que hacen un juicio de tus acciones en vida. No solamente digamos que van a juzgar cómo está tu alma, sino qué hiciste en la vida. Porque pues es nuestra necesidad de justicia muchas veces, ¿no? Ya sabes, fue una persona muy mala y nunca le pasó nada malo, pues seguramente en el otro lado le va a ir muy mal. Uh-huh. Y por eso están muchos dioses que son como parte del juicio. Uno de ellos, por ejemplo, es el Anmit, que es la devoradora de almas o devorador de muertos. Devoraba el corazón del ser humano porque los egipcios creían que en el corazón residía el alma y todos los pensamientos. Entonces pesaban tu corazón en una balanza para ver si eras justo o no. No, ya venía aparte, pues ya te lo habían sacado. Sí, ya venía aparte. ¿Tú llevabas tu vasija o ya llegaba el mensajero con las vasijas? Puede ser que Anubis o tu sirviente o los sirvientes que llevaban tus cosas. Y entonces, si
ibas al juicio, pasabas por todos los jueces que te dije. Ajá. Y luego ponían el corazón en una balanza y de un lado estaba la pluma del Maat, que es la justicia, y el orden, y del otro lado ponían tu corazón. Si el corazón pesaba más que la pluma, entonces se lo echaban al perro. No, al admit, que era una cabeza de cocodrilo con parte delantera de león y la trasera era de hipopótamo. Qué nalgotas. Y en las crónicas de Kane es un hermoso, o sea, es ese monstruo así horrible, del tamaño de un poodle, y entonces lo tratan así como un perrito, y es como, ay, no manches, jamás, o sea, el Admi se supone que era una bestia enorme, pero dicen, es que solo necesita comerse el corazón de la persona, no se come la persona, entonces no necesita ser enorme, y me parece muy buena idea, pero bueno, es una novela muy buena. Pero si vienen muchos, ajá, son muchos corazones que comer. Y otras guardianes o jueces, por ejemplo, el primero era en China fue Qin Gung Wang, el primer juez del inframundo, y él revisaba el peso de los pecados de las almas a punto de morir. O sea, estabas moribundo y entonces llegaba él y los y entonces escribía. él decidía a dónde te ibas a ir, si reencarnabas en un animal o si te llevaban a otro tribunal para ser juzgado y ver qué pecados cometiste y cuál sería tu castigo o si no cometiste ningún pecado, que te tocaba. Y que esto es esto de tribunales, o sea, él tiene como múltiples tribunales. Los chinos inventaron la burocracia en el inframundo, pero esto después se va viendo en otras culturas también, que tienes que pedir permisos. Y por ejemplo, los egipcios crearon el libro de los muertos, que era un montón de hechizos para ayudar al alma a cruzar todo el camino. Pero si acabas de decir que así como es en la vida, es en la muerte, neta no me quiero morir en México. De hecho, o sea, ¿dónde está de la tiznada nuestra burocracia. ¿Dónde fue? ¿Fue Lucifer? No vi la serie completa. Es que había remasterizado el infierno y estaban todos formados en una enorme fila esperando su turno, porque no había nada más tormentoso que la burocracia eterna. Y dice, ¿y qué pasa cuando llegas por fin a que te toca tu turno? Te falta un papel y te tienes que volver a formar. Pues es la burocracia mexicana, en pocas palabras. Sí, ya sé. Y bueno, pasando a de los... como apenas, ¿qué hijos de la tiznada? En Coacalco piden que haya 2 placas en las motocicletas, la del Estado de México y la de Coacalco. Sí, no se pasa. Lo cual es ilegal, espérate. Totalmente. Y aparte, o sea... Tienes que pagar 2 placas. No, pero y si tú nomás estás pasando por Coacalco, de todos modos te paran y la mordida. Ni mente. Sí, eso es totalmente ilegal. Sí, se pasa. Y otro muy importante de los egipcios era Anubis, el cual se considera como el dios de la momificación. Este era el patrón de las almas perdidas y de los desamparados. Y él tenía como tarea embalsamar a los difuntos y vigilaba el pesado de las balanzas. Y él entra... ¿De dónde? Anubis. Ok, sí, Anubis. Egipto. Y él es como el primer dios que se relaciona con la muerte en Egipto, hasta que después llegó Osiris. El primero era el señor de la Duat. Otra vez es un carnívoro el que representa pues su cara, porque es un rostro de chacal. Pero él ya entra como en otra, o sea, está relacionado con la muerte. Él no da la muerte porque él cuida las almas y las guía. Y el embalsamamiento le da, pues, digo, la misma idea, ¿no? De lo que pasa aquí en la vida, pues también pasa en la muerte. Si en la vida queremos cuidar el cuerpo, en la muerte también. Los egipcios creían que tenían que cuidar mucho el rostro y el cuerpo del difunto para que éste no perdiera la memoria y entonces no pudiera cruzar todas las pruebas. O sea, nada más por un ratito. Exactamente, al final su cuerpo pues no era lo importante, sino su alma, su espíritu, que se dividía en 2, el Ka y el Ba. No me acuerdo cuál era cuál, pero uno era como creo que es el Ka, es que no me acuerdo el nombre. Era tu cabeza en el cuerpo de un pájaro milano, el cual era tu espíritu, digamos, y el Ba era como el aliento de vida. Yo pensé que ibas a decir el cuerpo, pero con una cara de, no. De pájaro. No.
Y para poder pues que estos dos cruzaran tranquilamente, pues tenía que tener el recipiente, digamos, que era el cuerpo. Y esto de cuidar el cuerpo para preservarlo, pues no solamente es para eso, y no solamente se ve en Egipto, sino en muchas otras culturas, sino pues por el cariño que representa y que pues ya no quieres que le pase nada y como la persona ya no se puede cuidar a sí misma, pues tú buscas que tenga un cuidado el cuerpo. Uh-huh. Y eso se ve mucho. Pues se preserva todavía, hay Uh-huh. embalsamamientos. En México todo está muy arraigado lo de enterrar a nuestros muertos. Todavía hay mucha resistencia, yo no creí que hubiera tanta al Incinerarlos. a incinerar. Y yo por eso quiero ser un árbol. sí, definitivamente en México deberíamos hacer lo de los árboles. Sí. Le ponen una semillita o una plantita y ya, pum. En vez de cementerios tenemos bosques. Hermoso. Lo malo es cuando sale un brazo. No, es la cápsula con la que te tierra está diseñado para que no pase eso. Yo nunca dije que una cápsula, pero bueno. No, eso no. Ay, qué asco. Bueno, también como Anubis. Como ¡Dios! ¡Ya déjale! Pues apenas pasó. Como Anubis hay otros seres que igual están alrededor de la muerte, pero en sí no matan. Como por ejemplo las moiras, o que también son conocidas como las parcas, que eran las guardianas del destino. En Hércules, la película de Hércules, son las que tienen las viejitas. Una tejía el hilo. Las brujas también les dicen. Digamos, hilaba. La otra iba como tejiendo el hilo y la otra cortaba las vidas. Y ellas sabían el destino. De esto de que hay un ser que conoce el destino de las personas y es más probable que ese ser sea el que tenga la capacidad de matar o simplemente sepa el día de tu muerte a que los reyes del inframundo lo hagan. Ok. Y pues estos, ya estamos hablando entonces las moiras sí matan. Ellas sí cortaban la vida. Una cortaba la vida. Corta. Y ya estamos hablando de dioses relacionados con la muerte. Entre ellos encontré a Airón, que es un dios indígena que estaba en España antes de que los romanos llegaran a conquistarla. Está relacionado con las aguas profundas y con las cimas. Relacionado también con el inframundo. Se encuentra más que nada, lo que han encontrado es en las palabras, en los topónimos de las palabras y que significa o que está entre el significado que es algo que se destroza. Ok. Como que se hace pedacitos. Y posiblemente viene desde el Neolítico. Es de los dioses más antiguos de la muerte que ¿cómo se encontrado. Llama? Airón. Es conocido en leyendas donde se protagoniza, cae un pozo. Y las aguas, los pozos, las cuevas son algo muy relacionado con la muerte. No solo porque son lugares peligrosos donde posiblemente te puedas morir, sino porque son lugares oscuros y fríos. Entonces, por ejemplo, están profundos. Uno, el inframundo, ¿no? Está debajo de la tierra. Y dos, que pues el cuerpo cuando muere pierde el calor. De ahí también viene Xibalba. Ajá, Xibalba está en los cenotes. En los cenotes, que son cuevas con agua abajo. Luego encontré a Tánatos, es el dios de la muerte pacífica. Él sí como tal mataba. Pero él sí te llega. Exactamente. De los griegos, Tánatos. No, pero ¿qué dijiste? Está bien. Dios de la muerte pacífica. A diferencia de Keres, que eran espíritus femeninos de las muertes violentas. Sí, las mujeres somos violentas. Y Tánatos era hermano de Hipno, el dios del sueño, y le oraban a ambos porque al final creían que la muerte era como el sueño final. El sueño eterno. Exactamente. Entre las esposas del inframundo, las dos, aparte de Perséfone, de hecho, las diosas del inframundo como tal no son diosas de la muerte, pero estas dos sí. Perséfone, por ejemplo, es la dios del verano eterno.
Las secuestran. Exactamente, las llevan y por eso pues son dioses del inframundo porque se casaron con el rey, pero en realidad no son de la muerte. Pero aquí de este lado sí tenemos dioses como tal de la muerte, que es Mictecatzihuatl, que es la esposa de Mictlantecutli. Ella gobierna el Mictlán. Esto en... Esposas del rey. No, pero aquí de... en la cultura mexica. Mexica, ajá. Y en la cultura maya está Ixtap, la cual es la de la cuerda. Adivina cómo se representa. Y adivina, diosa, de qué tipo de muerte es. De los suicidas. Exactamente. Se la relaciona con la vida futura en el paraíso y también con los suicidas por ahorcamiento. Nada más. Ellos recibían su protección. Ah, o sea que Ajá. le dedican porque era una su manera último sacrificio. honorable de morir. Sí, pues te estás sacrificando para la diosa. Ajá. Wow. Como igual que los Ixtap. guerreros, Ixtap, y las mujeres en parto. También. Sí. Sí, aquí las mujeres que paren son muy importantes. Sí, porque es una batalla. Pero como todo... Para dar vida es todavía más importante Exactamente. que una batalla normal porque crees. estás dando la vida Y, y mueres, puedes perderla. en esa batalla. Ajá. Ella era representada como un cadáver parcialmente descompuesto con los ojos cerrados colgando de un árbol. Después se convierte un poquito como un espíritu maligno que seduce a los hombres para atraerlos a... Esto con los españoles, supongo. Cuando llegan los españoles. Mira, ya esto es que seduce. de espíritus femeninos que seducen a los hombres es muy normal, pero creo yo que es porque los hombres lo hacen muy fácil. Demasiado fácil, o sea, sí. Una asesina serial que le diga a un hombre, vamos a mi casa, él va a ir, no importa que ya tenga un cuchillo en la mano. No, o sea, vamos a dejar que nos encadene a la cama. Sí, exactamente. O sea, sin problemas. Y aparte, muy aparte, para finalizar, puse a la Santa Muerte, porque ella como tal sí puede ser una diosa de muerte, pero ya está muy separada de estas culturas, de esta forma de ver la muerte. La Santa Muerte es totalmente latinoamericana y ella pues es la que recoge o la que ciega las almas, por eso tiene su guadaña. Decide quién va a morir. Por eso. Y también está relacionada con la sanación y la medicina porque es una diosa benevolente. Sí. Esta nació de la aculturación de la conquista entre las creencias de las diosas que, por ejemplo, de Mictecatzihuatl o de Ixtap, que eran diosas que gobernaban en la muerte y que de alguna manera se vuelven de manera protectora porque pues también son diosas y a los dioses les puedes pedir protección. Y con la idea de la parca que trajeron los conquistadores para inducir esta idea del demonio, del mal. Y es como un acto de rebeldía, porque pues como tal su culto nació del catolicismo, pero pues está totalmente en contra del catolicismo. Pero muchos de sus adeptos se dicen católicos. De hecho, y tienen ideas católicas. ¿Por qué? Porque creen en la muerte y creen en Dios, pero prefieren rezarle a la muerte. La mayoría o se le considera como patrona de los narcos y de los prisioneros, y por eso se encuentran muchos altares en las penitenciarías. Pero bueno, y el culto, así como tal, a la Santa Muerte, me parece que inicia en Tepito. Sí, en México. Tepito. Y bueno, se supone que ese es el primer altar que se crea a esta deidad ya sí, porque tenía definida. Otras formas, digamos, de pedirle, pero no había como un altar específico y con la forma, o sea, cómo iba a representarte la Santa Muerte, ¿no? Porque era un cadáver, era una calavera, un esqueleto, pero ahí ya se le pone la túnica, se le pone la guadaña, se le pone todo. Y apenas estaba escuchando que una de las principales cosas que se le pide es una muerte pacífica, una santa muerte, librarte de la muerte. Sin violencia, porque sabemos que nos va a llegar en algún momento. Entonces lo único que seguro que tienes en la vida es la muerte. Entonces lo único que se le pide, bueno, más bien una de las cosas más importantes es una muerte pacífica, que no haya que no te golpeen, que no te secuestren, que
tantas cosas que pueden pasar precisamente en México, Sí. que no te pase eso. Eso es De muy hecho. importante. Y la percepción que tenemos del culto a la Santa Muerte como algo malo o algo satánico viene del catolicismo, De para hecho. tratar de detener ese Y culto. la cuestión es que en la tradición judeocristiana se une al concepto de la maldad y al concepto de la muerte en uno solo. La muerte, pues como es contrario a Jesús, a Dios, que es la vida, entonces es malo. Porque en sí, como te darás cuenta, la mayoría de los dioses de otras culturas, pues es la personificación del concepto de la muerte. Antropomorfa, animal, eh, abstracta a veces, pero de lo que podría ser la muerte. O sea, que es pues un cadáver que se descompone, un animal Que te puede que te puede comer. comer, un viaje, una travesía, diferentes formas en las que puedes morir. Y ya con el catolicismo y la tradición judeocristiana, pues es cuando ya se unen ambas partes y está Lucifer. Que Lucifer en sí, te digo, no es Dios de la muerte. Lucifer es el ángel caído, que en sí es Pero está cuidando. Ahorita hiciste algo. En realidad no está cuidando, le llaman señor del infierno y así, pero en realidad él también está castigado en el infierno. Sí. Le llaman Satán porque significa el Enemigo. adversario o el enemigo, porque es el que cuestiona a Dios. Y de hecho lean el libro de Menoch, El Diablo, de Anne Rice, y ahí pone un punto de vista muy bueno de cómo pudo haber sido ese castigo y cómo pudo haber sido la historia de ese diablo. Pero en sí, esa idea de que ya él reina la muerte y todo eso fue por la unión de estos dos conceptos. Además que ahorita hablamos del Valhalla. Uh-huh. Si nosotros nos vamos a lo que acabas de decir, el dios de la muerte judeocristiana es Dios, De es eso. Jehová. Porque Porque Odín era el principal Ajá. dios de los nórdicos y pues también es parte de la parte muerte. de la muerte. Entonces, aparte, también hicimos la diferencia entre el inframundo y el paraíso. Uh-huh. Pero los dos, para llegar ahí hay que morir. Entonces, los dioses que están ahí están reinando. De hecho, entonces, en dioses. El paraíso como tal no está separado del inframundo. Solo es como No, una sección, es una parte. digamos que es en un parque de diversiones tenemos la zona oscura y la zona brillante. Y por ejemplo en la Duat, con los egipcios, seguías un río y podías llegar a los campos de juncos donde podías vivir, o donde las almas vivían tranquilas, si ya habías cruzado todo eso y habías pasado el juicio y salido bien. Entonces esta separación de hecho esta separación del paraíso y del infierno es judio-cristiana, pero trae también la idea de la separación entre el Olimpo y el Hades, o el reino de Hades. Uh-huh. Pero en manera mala, peyorativa. Pues es y que, por eso no puse a Lucifer o a Satanás o al diablo como Dios de la muerte, porque él no es Dios de la muerte. No. Él está ni siquiera está muerto, él está castigado. Y muchos de los dioses de la muerte Ya están muertos. O murieron y por eso se volvieron dioses de la muerte. Y Lucifer, ¿no? Oh, qué interesante. Y pues, lo que te iba a comentar de la concepción de paraíso e infierno judeocristiana, también tenemos que ser realistas y ver lo que viene de la cultura romana. Sí. Porque pues los católicos son romanos. De la cultura romana y de las culturas o grecorromanas, si le quieres llamar así. Gitanas y de las culturas sirias, o sea, hay una mezcla de culturas y encontrar el hilo conductor es súper tardado. Y por eso pues no puedes dar un solo significado para una cosa. No. Bueno. Y pues esto es un... No los pensé más que importantes porque tengo aquí 3 post-its con unos 30 nombres más, que en algún momento los buscaré. A ver, échate unos nombres nada más así. ¿O de dónde son? ¿Sí dice? No, los apunté todos de rápido para irlos buscando. Chicomecoatl, de Atácita, Freya, Jefjun, Erecua, Iami, Itztapapaloatl, Menjpon, Cali, Kiputito,
Morana, Laima, Laquesis, Neftis, Neid, Oya, Parcas, las Parcas sí. Pana, Morrigan, Persipain, Shitala, Skult, Tuotnetar, Serket, Mana Genita, Mamán Brigitte. Ya párale porque ahorita se nos va a aparecer algo aquí. Entonces, solamente para cerrar, tenemos... ¿Cuántas categorías sacaste tú? Yo de dioses de la muerte. Pues fueron los reyes del inframundo. 1. Las esposas del rey del inframundo. 2. Y los encargados del castigo de las almas. Uh-huh. Los encargados de matar. De los juicios. Ok. Los que juzgan. Y pues aparte los dioses relacionados con la muerte. Que estos sí matan. O sea, son 5 categorías que pusiste. No que sí matan, sino que están relacionados. O sea, Anubis está relacionado con la muerte, pero él no mata. Él guía a los espíritus de los difuntos. Hice 5 categorías, pero me faltaría notas, estoy segura. Wow. Y así. La verdad no creí que lo fueras a sacar tan... Pues es que dijiste dioses de la muerte, o sea, es sí, como sí. Si te digo, mi culpa. ¿Sabes qué? Perdónenme. Háblame, dime las recetas para hacer galletas. Sí, te entiendo. O sea, saqué la base, harina, huevos, leche, levadura o polvo para hornear y mantequilla, pero de ahí en fuera le puedes poner chispas, arándanos, cocoa, vainilla, etc, 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 y dependiendo las cantidades va a salir diferente, o sea. Te entiendo. Por eso te digo, o sea, me gustó el tema. No pensé que fuera tan... ¿Extenso? Y abierto. No solamente extenso, sino abierto a tantas interpretaciones. Y que haya tantas interpretaciones de algo que es completamente natural. Y común a todos los seres humanos. Ajá. Es lo único que nos identifica a todos. Digo, hecho a todos los seres vivos. Sí. Wow. Bueno, ¿terminaste? Perdón. Sí, ya terminé. Ya. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La antropóloga ya terminó de escribir El cielo es una estafa y para este tema está perfecto. Sí, sí, sí. El cielo es una estafa es una historia, no es como tal un libro. No, es un relato corto. Un relato corto. Y es, ok, te le voy a poner, corto es menos de 20 páginas. Ok. Creo. No sé, es que, o sea, para definir eso te tienes que ¿En cuántos capítulos lo pusiste? Son 20 partes, por eso que son menos de 20 páginas, porque es más o menos una página por parte, para que no fuera tan pesado de leer. Y creo que ya está publicado todo. Ya, todo. Hasta esta fecha creo que está publicado todo. Y te voy a poner la premisa, ¿ok? Vale, bien, café. ¿Qué pasaría si un día despiertas? Bueno, no, si un día te ocurre un accidente. Ajá. Y lo último que escuchas es ese del hospital. No. Okay, y de repente despiertas. Y hay un cielo hermoso, ya no te duele nada, respiras bonito. Y lo primero que escuchas es una bomba que explota cerca de ti. Porque en realidad todo lo que te dijeron era mentira. Todos los inframundos y paraísos que te acabo de decir eran falsos. Todos. Y te encuentras en una guerra. No sé, porque neta no me quiero ir al cielo judío cristiano. Pero pues, eso del angelito con el arpa sí me da para abajo. Ay, a mí me da hueva. Me gusta más la concepción de José Luis Borges. ¿Sí es Ni idea. Jorge Borges, que decía que a él se le hace... Es un vecino de por aquí. ¿Sí? Jorge Borges. Sí, cierto. Se llama José Luis. Es que se me va su nombre, solo sé que se apellida Borges y que decía que a él se le figura que el cielo es una especie de gigante biblioteca. A mí me gusta ese. Eso está chido. Sí. Ojalá haya internet, pero con la biblioteca me conformo. Ok. Pero esa es la premisa de la historia. Ahí vean la historia. Está muy buena. Yo ya leí creo que 8 capítulos. 8 o 9. Creo que sí. Está interesante y es
creo que completamente diferente a la mayoría de lo que he leído sobre los cielos. Solamente creo que se parece a uno, pero no completamente. Así que vayan a verlo, está en Patreon, en Historias Maravillosas. Es gratuito. Es gratis, aprovechen porque Solo lo voy tienes a que poner. tener cuenta en Patreon. Ajá. Y el link está en la descripción del canal. Porque Patreon es muy difícil de buscar en Patreon. Ahí también están todas nuestras redes sociales, ya ni las voy a decir. Yo las Sí. pongo por aquí. No, pero también están en el canal, Sí, también está en la descripción del canal. Suscríbanse porfa, hay una que otra persona que nos ve y no se ha suscrito, sería muy bueno que lo hicieran para que pues podamos continuar con esto, que creo que a muchas personas les está gustando. Saludos a El Salvador. Más vas a decir una. Sí, en la próxima digo, saludos a Nicaragua, ya van 2. Muy bien. A Sevilla también, A Sevilla, sí. ya van 3. A Perú. ¿Nos Ah, ven sí. más de Perú? Sí, nos ven más de Perú. Lo cual le agradezco. Gracias por vernos. Cuídense mucho, los queremos. Les mandamos un beso.